¿Qué tal, muchachos? Hoy les voy a explicar un problema sobre el tema de resultante, pero por el método analítico. La tarea pasada fue el método gráfico. Entonces, aquí del lado izquierdo tengo el archivo que ya les envié, el archivo de la tarea. La primera hoja es parte del método gráfico que quiero que lean, por favor. Y ya la segunda hoja, a partir de la segunda hoja, ya viene el método analítico, que quiero que también lean todo. Viene un ejemplo explicado y viene la actividad hasta lo último. Hasta el fondo viene, aquí está la actividad de esta semana. Son dos problemas. De hecho, son los mismos problemas de la tarea pasada, pero ahora hay que resolverlos por el método analítico. Entonces, fíjense bien, aquí en el archivo que les envié viene un ejemplo explicado y yo les voy a explicar otro ejemplo diferente. Entonces, bueno, me voy a ir para acá a las reglas que hay que seguir. Son 6 reglas. Aquí está la primera del lado izquierdo. Dice que se dibuja cada vector en un sistema de coordenadas cartesianas, es decir, en un plano cartesiano. Vamos a dibujar un plano y los vectores deben moverse para que sus colas se encuentren en el origen, respetando la dirección y el sentido de cada vector. Entonces, fíjense bien, el paso 1 es muy importante, es diferente, es bastante diferente al método gráfico. Entonces, quiero que pongan atención. Entonces, escribimos aquí este primer paso, paso 1, y dice que hay que dibujar un plano cartesiano. Lo voy a dibujar por aquí. Plano cartesiano. Y voy a trazar todos los vectores del problema. Aquí está el problema, mira, aquí arriba dice: sobre una partícula actúan las siguientes fuerzas: F1, que es igual a 25 Newton al norte, F2, que es igual a 40 Newton al este, y F3, que es igual a 30 Newton, y está a 40 grados del oeste hacia el sur. Y nos piden encontrar la resultante por el método analítico. Entonces, fíjense bien las diferencias. Aquí voy a cambiar de color para que se note un poquito más. Y voy a trazar el primer vector, F1, que dice que va hacia el norte. El norte es hacia arriba. Entonces trazamos aquí el vector. A ver. Trazamos el vector y le ponemos su punta. Ese es F1 hacia el norte. F1 hacia el norte es hacia arriba, acuérdense, la rosa de los vientos, el norte es hacia arriba. Ahora, F2 es al este. El este, recuerden su rosa de los vientos, el este es hacia la derecha. Ahora, fíjense bien, ahorita es lo que les voy a decir. Este es F2. Si se dan cuenta, ahora acomodé los vectores diferente al método gráfico. En el método gráfico era F1, F2 sería así, uno tras otro. En el método analítico, el que estamos haciendo, no es así. El método analítico, todas las colas de los vectores van en el origen. Esta es la cola, miren, la cola es donde empieza el vector. Esta es la cola, esa sería la cola, esa sería la cola, es donde empieza el vector. Todos esos puntos deben de quedar en el origen. Aquí este es el origen. Entonces, abusados, eso es muy importante. Obviamente en el método analítico cambia ese aspecto. Ahora, si se dan cuenta, ya no utilizamos regla ni transportador, ya no se mide, la longitud del vector ya no importa. Esta longitud ya no importa medirla, solo se traza de la medida que sea. ¿Sale? Bueno. Ahora tampoco, hasta el momento tampoco escribimos su magnitud, o sea, los 25 newtons, pues no hay forma de escribirlo, nada más aquí lo tenemos en el enunciado. Aquí arriba en el enunciado tenemos la magnitud del vector: 25 newtons, 40 newtons, 30 newtons.
y más que nada dibujamos su dirección, ¿sí? Bueno, por último, F3 son 30 newtons y es a 40 grados del oeste hacia el sur. Si recordamos nuestra rosa de los vientos, el norte es hacia arriba, sur, oeste y este. Entonces, 40 grados del oeste hacia el sur sería por aquí. Este es el oeste hacia el sur, o sea, hacia abajo, y son 40 grados. Entonces este vector lo vamos a pasar para acá con su cola en el origen. A ver. Ahí está. Tenemos su flecha, punta de flecha. Y aquí sí es importante escribir los grados. En este caso son 40 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos el paso 1. Es trazar todos los vectores en el plano cartesiano. Repito, ahora no se van a medir con reglas ni transportador. Solo se van a indicar del tamaño que sean, pero eso sí, con su dirección. F1 está hacia el norte, F2 está hacia el este y F3 está a 40 grados del oeste hacia el sur. Sin medir los 40 grados, pero sí indicarlos. Y en el cuadrante que le corresponde. Este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Está en el cuadrante que le corresponde debido a su dirección. Abusados. Bueno. El paso número 2. Vamos a ver el paso número 2. Tenemos aquí. Paso número 2 es este. Dice se descompone cada vector en sus componentes rectangulares y se calculan sus magnitudes. Para esto es necesario utilizar las funciones trigonométricas definidas en relación con un triángulo rectángulo y son estas dos fórmulas. Entonces fíjense bien, ese es el punto 2. Dice que se descompone cada vector en sus componentes. Ahora, fíjense bien. Bueno, vamos a abrir acá. Es el paso número 2. Vamos a cambiar el color. El paso número 2 son las componentes rectangulares. Ahora, no vamos a sacar o no van a sacar las componentes de todos los vectores. En este caso hay 3 vectores. Miren, me faltó indicar el vector F3. El vector F3 es este. Ok, entonces no vamos a sacar las componentes de todos los vectores, solamente de los vectores que no están sobre ningún eje. Ustedes se acuerdan que en matemáticas ya vieron que un plano cartesiano está formado por dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, si nosotros tenemos vectores en el eje X, sobre el eje X no se van a sacar componentes, ya sea sobre el eje X positivo o sobre el eje X negativo. Igual si tenemos sobre el eje Y positivo o sobre el eje Y negativo, si tenemos vectores sobre los ejes no vamos a sacar componentes, que es el paso 2. Solamente vamos a sacar componentes cuando el vector esté fuera de los ejes, miren, como en este caso, como en este otro caso o este caso. Cuando los vectores no estén sobre los ejes, sí se va a sacar componentes. En este caso, solamente un vector no está sobre los ejes y ese vector es F3. Entonces vamos a sacar las componentes únicamente de F3 con las fórmulas que ya vimos acá en el archivo que yo les envié. Entonces las fórmulas vamos a ponerlas así, miren. Voy a poner F3 componente en X es igual a F3 por el coseno del ángulo. Esa va a ser la componente en X y después F3 en Y va a ser igual a F3 pero ahora por el seno del ángulo. Entonces fíjense bien, esas son las fórmulas. Vamos a verlas acá, las fórmulas, y van a ver que cambiaron un poquito. ¿Por qué? Fíjense, aquí del lado izquierdo vemos que la fórmula es Bx es igual a, o V
Bx es igual a b por coseno del ángulo. Yo acá del lado derecho lo puse f3x es igual a f3 por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque en nuestro ejercicio el vector es un vector de fuerza y se llama f3, fíjense. Ajá. Entonces acá del lado izquierdo pues nada más le está indicando qué se le debe de hacer al vector y cómo trazarlo en su fórmula. Pero ya ustedes en sus ejercicios pues van a tener un montón de tipos de vectores. Vectores de fuerza, que se representan con la letra F. Vectores de desplazamiento, que sería la letra D. Vectores de aceleración, que es la letra A. Y así sus vectores de velocidad, que sería la letra V también. Aparte, van a tener el número del vector. Puede ser F1, F2, F3. En este caso es F3. Por eso van a escribir F3, que es y voy a sacar su componente en X. Entonces va a ser igual a F3 por coseno del ángulo. Acá es la componente de B en X es igual a B por el coseno del ángulo. La componente de B en Y es igual a B por el seno del ángulo. ¿Vieron? Es lo mismo. En lugar de B van a sustituirlo por el vector que ustedes estén usando. Ya sea F1, F2, F3, D1, D2, D3, A1, A2, A3, A4, etc. Bueno, entonces eso es lo que cambia. Ya después, pues vamos a sacar su valor. Vamos a sacar su valor y quedaría de la siguiente forma. F3 de X es igual a F3. F3 está acá arriba, miren. F3 está aquí arriba. Y su valor es de 30 newtons. Está acá arriba en el enunciado, fíjense bien. Acá, es que arriba no puedo rayar. Pero acá arriba en el enunciado está F3 y vale 30 newtons. Vamos a dejar 30 nada más. Y no vamos a escribir en este apartado, no vamos a escribir las unidades. Entonces F3 vale 30 y escribimos coseno y el ángulo de F3, acá está F3, su ángulo es 40 grados. Escribimos ahí 40 grados. Después F3 en Y va a ser otra vez igual, otra vez a F3 que vale 30, ya vimos que vale 30. Y ahora va a ser el seno del ángulo, que ya vimos que el ángulo pues es el mismo, es el ángulo de F3, aquí está. Bueno. Después de eso, escribimos otra vez F3 de X es igual y ya vamos a calcularlo. Su calculadora, escriben 30 por el coseno de 40 grados. Y eso es igual a 22.981. 22.981 newtons. Ahí escribimos los newtons. Y del mismo modo, del otro lado. Del otro lado sería F3 en Y es igual a 30. Pero ahora por el seno de 40 grados. Y eso me va a dar igual a 19.283. Vamos a utilizar después del punto decimal 3 números nada más, ¿sí? Y son newtons también. Bueno, entonces ahí ya tenemos el punto 2, que son las componentes del vector que está fuera de cualquier eje. Muy bien. El punto 3, vamos a ver cuál es el punto 3. El punto 3 aquí está, mira, dicen que hay que hacer el punto 3 y el punto 4 son sumatorias. Entonces dice, se suman algebraicamente las componentes de todos los vectores del sistema a lo largo del eje X, en el punto 3. Las componentes a la derecha son positivas y las que están a la izquierda son negativas. De este modo encontraremos la componente en X de la resultante, Rx, y ahí viene una fórmula. Y en el punto 4 pues es lo mismo, se suman algebraicamente las componentes de todos los vectores del sistema, pero a lo largo del eje Y. Igual, las componentes hacia arriba, pues ustedes saben que el eje hacia arriba, el eje Y hacia arriba es positivo y que el eje Y hacia abajo es negativo. Igual que el eje X a la derecha es positivo y el eje X a la izquierda es negativo.
Entonces vamos a hacer el punto 3 y 4, que es la sumatoria y que va a ser igual a Rx. Muy bien. Entonces el punto 3 es Rx es igual a la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria de las fuerzas porque son los vectores de fuerza. Si fueran vectores de desplazamiento sería una D mayúscula. Si fueran vectores de aceleración sería una A minúscula. Si fueran vectores de velocidad sería una V. Ajá. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en X. Y fíjense bien, ahora, Fx en el paso número 2, aquí en el paso 2 encontramos las componentes de F3, perdón. En el paso número 2 encontramos las componentes de F3. ¿Qué pasa gráficamente? Fíjense bien lo que van a hacer. Es importante que lo hagan. Es muy importante que lo hagan para el paso 3 y 4. Miren, las componentes de F3, lo que pasa gráficamente es esto. Ajá. Aquí estamos encontrando F3X y acá F3Y. Esas son sus componentes. Cualquier vector que esté fuera del eje, en cualquier cuadrante, va a tener dos componentes siempre, cualquiera. Un componente en X y el otro componente en Y. ¿Sale? Entonces quedaría más o menos algo así, miren. Si tuvieran su vector en este cuadrante, pues las componentes, esta sería la componente en X, vamos a suponer que se llame B X, y esta sería la componente en Y. Si tuvieran un vector por acá, pues del mismo modo, si tuvieran un vector por allá, esta sería la componente en Y, vamos a suponer que se llame A sería AY, y esta otra, tienen que dibujar la flecha, sería AX, y así sucesivamente. Por ejemplo, si lo tuvieran ya en el último cuadrante, en el cuadrante 4, ¿qué pasaría? Pues igual, vamos a suponer que este se llame, vamos a ponerle D2. Pues las componentes quedarían aquí. Fíjense que no es necesario medirlo. Sería D2X y acá con su flechita, con su flecha importante, su punta de flecha, D2Y. Entonces ahí les puse todos los posibles ejemplos o situaciones que podrían requerir. Ok, entonces, bueno, aquí si se fijan, el paso 3 dice que hay que anotar todos los vectores o las puntas de flecha o las flechas que estén en el eje X. En este caso, en este problema tenemos en el eje X es el horizontal, tenemos F2 que está en la parte positiva de X y también tenemos F3X que está en la parte negativa de X. Son los únicos dos vectores que están en el eje X. ¿Sale? Entonces hay que anotarlo. Primero F2, que es positivo, y después menos, este menos muy importante, ¿de dónde sale? Sale de que está en la parte negativa, en el eje de las X negativo, esta flecha, que es F3X. F3X. Ya después voy a borrar estas marcas que puse. Y los valores F2, ¿dónde está el valor de F2? Pues lo tenemos acá arriba. Aquí arriba en el enunciado, acuérdense, F2 vale 40 newtons. Lo escribimos aquí, 40. Menos F3X, ¿cuánto vale? F3X está acá. F3X. Y vale 22.981. ¿A qué va a ser igual eso? Pues en su calculadora escriben 40 menos 22.981 y eso da igual a 17.019. 17.019 newtons. Muy bien. Entonces el paso número 4
es encontrar ahora RY. Es lo mismo, pero ahora es la sumatoria de las fuerzas en Y. Y es igual, en Y tenemos dos flechas también, una aquí y una acá abajo. En Y una es F1 y es positiva, y la otra es F3Y y es negativa, menos F3Y. Igual, porque está en la parte negativa del eje Y. Ustedes ya lo saben eso en matemáticas. Muy bien. Entonces aquí es igual. F1 está en la parte de arriba, en el enunciado. Está por aquí F1. Y vale 25 newtons. Menos F3Y, que está acá. F3Y es 19.283. Y eso me da un resultado 25 menos 19.283 es igual a 5.717. 5.717 newtons. Muy bien. Ya tenemos el paso 3 y 4. Ahora vienen los últimos dos pasos. Vamos a ver en las reglas. Los últimos dos pasos es el 5 y el 6. Nada más hay que aplicar estas fórmulas, miren. Se calcula la magnitud del vector a partir de las componentes Rx que acabamos de encontrar y Ry usando el teorema de Pitágoras. Y también se determina la dirección con la siguiente fórmula. Muy bien. Entonces, es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado para encontrar R. Ese es el paso 5. Paso 5 es para encontrar R, que ya es la resultante, es raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y eso es igual. Rx, pues aquí está. Este es Rx y este es Ry. Rx vale 17.019. Hay que sacarle raíz a todo eso. Y esto está al cuadrado más 5.717 y también al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de la resultante? Pues lo sacan en su calculadora. Es raíz. Abren un paréntesis y escriben 17.019, cierran el paréntesis, al cuadrado, más, abren paréntesis, 5.717, paréntesis al cuadrado, y se cierra el paréntesis de la raíz. Eso va a ser igual a 17.953. 953 newton. Ahí ya encontramos la resultante, que es uno de los resultados. El otro resultado es el ángulo. El ángulo se obtiene con la otra fórmula, que es ángulo es igual a tangente pero inverso de Ry sobre Rx. Y a que es igual, vamos a checarlo si escribí las fórmulas bien. Entonces aquí está, el ángulo es igual a tangente inverso de Rx sobre de Ry sobre Rx, no al revés. La resultante también la escribí bien, muy bien las fórmulas. Y entonces ya para terminar, pues escribimos tangente a la inversa, Ry está por acá, Ry es 5.717 sobre Rx, es la parte de abajo, aquí está, miren, Rx está por acá, es Rx, aquí está, ok, y vale 17.019. que va a ser igual, calculadora, escriben al tangente, porque es tangente inversa,
Y voy a escribir un paréntesis para la división. 5.717 entre 17.019. Cierro el paréntesis de la división y cierro el paréntesis del tangente inverso. Eso me da igual a 18.568 grados. Ese es el segundo resultado, es decir, la dirección del vector. Tenemos magnitud y dirección del vector. Y eso sería todo. Este es el ejemplo de un problema. Cualquier duda, envían mensaje por el grupo de WhatsApp, por favor. Y nos vemos en la siguiente tarea. Hasta luego.